Bienvenidos a esta lección ya primera de teoría del derecho en la que, vamos a tomar como referencia la lección primera del manual, que consiste en una primera aproximación a la teoría del derecho. Sigue siendo, por tanto, una lección de carácter eminentemente introductorio, propedéutico, ¿no? En ella vamos a ocuparnos de examinar algunos problemas muy generales que surgen a la hora de desarrollar un concepto de derecho. Para ello me gustaría, de todas formas, enlazar con algunas cuestiones previas para contextualizarlas mejor. Recordemos que nosotros estamos desarrollando una reflexión, la teoría del derecho, que se inscribe en un marco más amplio, que es el de la filosofía jurídica. ¿Qué es la filosofía del derecho? Bueno, la filosofía del derecho es una disciplina que se ocupa de responder a tres preguntas. La primera pregunta es ¿qué es derecho? La segunda, ¿cómo debería ser? Y la tercera, ¿cómo conocemos el derecho? Ya vimos que la cuestión de la teoría del derecho es la que nos va a ocupar a nosotros y que, pues constituye el núcleo de esta disciplina que denominamos teoría del derecho y de la que es objeto este curso. En segundo lugar, la teoría de la justicia es aquella que se ocupa de procurarnos instrumentos para saber cómo debería ser nuestro sistema jurídico, cómo debería ser para dar lugar a una sociedad justa, bien ordenada. Y en tercer lugar, la teoría de la ciencia jurídica es la que nos indica una metodología, cómo conocemos el derecho. El texto de referencia más claro, quizás, y más clásico para abordar estas cuestiones es el texto de Norberto Bobbio, Naturaleza y función de la filosofía del derecho. Una vez que hemos visto que estas son las tres grandes áreas de reflexión de la filosofía del derecho, teoría del derecho, teoría de la justicia y teoría de la ciencia jurídica, nosotros nos vamos a sumergir en la teoría del derecho. Vimos en la clase precedente que había tres grandes disciplinas o tres grandes orientaciones, mejor dicho, de la teoría del derecho que nos interesan a nosotros. La orientación realista del derecho, que considera el derecho como un hecho, como un fenómeno social. La teoría del derecho que considera el derecho como una norma, como un sistema normativo. Esa es la perspectiva de la teoría del derecho positivista, que se ocupa fundamentalmente de la validez del derecho. Y en tercer lugar, la teoría del derecho de la tradición justnaturalista, de la escuela del derecho natural, que considera el derecho sobre todo como la expresión de un valor, de una axiología y por tanto considera que la propiedad, o al menos una propiedad muy relevante del derecho, es su justicia, ¿no? Vimos que nosotros en este curso nos vamos a ocupar fundamentalmente de dos de ellas. Nos vamos a ocupar de la teoría positivista, que está reflejada en la lección 28 de nuestro manual, y sobre el justnaturalismo de la lección 27. Esta primera lección, la lección 1, la primera aproximación al concepto de derecho, anticipa el debate que estas dos grandes escuelas de teoría del derecho han desarrollado, porque a la hora de definir el concepto de derecho, entre los rasgos distintivos del derecho, en lo que configura su intención, probablemente, el rasgo más discutido, más debatido hasta la actualidad ha sido el de la justicia. Es decir, la cuestión es si la justicia, si la moralidad, si la corrección moral constituye o no una propiedad, un rasgo esencial, un rasgo conceptual, un elemento del concepto de derecho. Si nosotros entendemos que la moralidad es un concepto de derecho, entonces estamos afirmando que todo derecho, para poder serlo, debe ser justo en alguna medida. Eso es lo que sostiene la tradición justnaturalista.
Por el contrario, si nosotros pensamos que el derecho es una cuestión de pura voluntad, de fuerza, y pensamos que, bueno, no hay una relación conceptual necesaria entre derecho y moral, es decir, si pensamos que el derecho puede ser justo, injusto, indiferente, injustísimo, sin que ello obste en absoluto su validez, entonces estamos defendiendo una posición positivista. Recordemos que a la hora de formular una definición de derecho, nosotros podríamos hacerlo de varias formas. La forma más clásica de elaborar una definición probablemente sea lo que se suele llamar de forma clásica la definición per genus et differentiam, es decir, la definición por el género y la diferencia. Este tipo de definición lo que hace es primero enunciar a qué tipo de género se vincula lo que debemos definir y a continuación establecer las diferencias, en este caso del derecho, respecto a otros posibles instancias, ejemplos, casos que se incluyen en su mismo género. Por ejemplo, estaríamos de acuerdo en que el derecho constituye un sistema normativo, un conjunto de normas que le dice a la gente lo que debe hacer. Este es el género al que pertenece el derecho y, bueno, en este género que podríamos llamar sistema normativo, existen otros fenómenos sociales, otros tipos de sistemas normativos, bueno, que en ese aspecto, en su vocación práctica, en su vocación de indicarnos lo que debemos hacer, pues son relativamente semejantes. Por ejemplo, la religión nos dice qué debemos hacer, la moral nos dice qué debemos hacer, la política también nos dice lo que debemos hacer, el derecho nos dice lo que debemos hacer, cada uno en su ámbito. La religión lo hace, bueno, con la expectativa de una trascendencia normalmente, la moral lo hace generalmente en el fuero interno de las personas, la política en el comunitario y el derecho en un ámbito muy específico, institucional, altamente institucionalizado, que es el ordenamiento jurídico. Por tanto, tenemos la religión, tenemos la moral que nos dice qué debo hacer yo como individuo, tenemos la política que nos dice qué debo hacer yo, qué debemos hacer nosotros como comunidad, el derecho que nos dice qué debemos hacer, cómo debemos comportarnos en relación con un sistema altamente institucionalizado como es el derecho. Por tanto, el derecho es uno más entre muchos otros sistemas normativos a los que nosotros adecuamos nuestra conducta. Y todos estos sistemas normativos están compuestos, por tanto, por normas generalmente respaldadas por algún tipo de sanción, con algún elemento mayor o menor de institucionalización. ¿Cómo entonces, una vez que hemos definido el derecho por su género, sistema normativo, cómo lo diferenciamos del resto? ¿Cómo diferenciamos el derecho, los enunciados jurídicos, de los juicios políticos, morales, religiosos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, se han ensayado muchos criterios para eso. Algunos, por ejemplo, han indicado que quizás el derecho regula acciones de forma negativa, prohibiendo. Pero realmente la moral también lo puede hacer. Las normas son juicios normativos mediante los cuales prohibimos, ordenamos o permitimos ciertas acciones o actividades. Y bueno, la moral también lo hace, ¿no? A veces se ha dicho si el derecho es heterónomo y la moral autónoma, en el sentido de que mientras la moral parece que tiene su fuente de normatividad en cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros atiende a las normas que emanan de sí mismo, de su propia conciencia. Autónomo viene de autonormarse, ¿no? En cambio, el derecho parecería heterónomo, es decir, la normatividad no proviene de uno mismo, sino de algún otro, ¿no? Heterónomo. Bueno, en principio es una muy sugerente diferencia entre el derecho y la moral, por ejemplo, que es lo que más nos interesa diferenciar, ¿no? Como digo. Pero, bueno, también la moralidad puede tener un aspecto heterónomo. Muchas de las normas morales tienen una fuente en un tercero.
También se ha dicho, en tercer lugar, que el derecho está respaldado por sanciones, por castigos, mientras que la moralidad no tendría tales castigos, tales sanciones. Bueno, esto tampoco es del todo cierto. Quizás la religión y la moralidad y la política tengan también sus propias sanciones. Quizás a veces sean sanciones de carácter trascendente, ¿no? Que no estén en este mundo. A veces son sanciones de carácter muy difuso. Pensemos cuando hablamos de responsabilidades políticas, ¿no? Que quizás no están sometidas a sanciones penales, a responsabilidad, pero a veces hablamos de responsabilidad política y esto tiene influencia, ¿no? En los gobernantes, por ejemplo. Por lo tanto, tampoco parece ser que la existencia de sanciones sea privativa del derecho. Finalmente, también se ha conjeturado que la gran diferencia del derecho sea su carácter institucionalizado, su elevada institucionalización frente a otros órdenes normativos que en cambio carecen de ese elevado nivel de institucionalización porque simplemente se trata de órdenes que, bueno, son informales o no carecen de ciertos órganos que aplican de forma estricta el derecho, ¿no? Bueno, esto nos da a entender algunos de los problemas que nos plantea, ¿no? En una primera aproximación al concepto de derecho. ¿Cómo definir el concepto por su género y por las diferencias cuando estas diferencias no parecen ser definitivas o determinantes a la hora de diferenciar el derecho frente a la política, frente a la religión y muy singularmente frente a la moral? Porque la gran disputa que se genera en torno a positivistas y naturalistas consiste precisamente en tratar de establecer si existe o no una relación conceptual necesaria entre derecho y moral. Los positivistas, lo veremos, afirman que no existe una relación conceptual necesaria entre derecho y moral. En cambio, los justnaturalistas, la escuela de derecho natural, afirma que existe una relación conceptual necesaria entre derecho y moral. Bueno, ¿cómo diferenciar entonces el derecho de, por ejemplo, la religión de estos otros órdenes? Hemos visto que no es tan fácil distinguir, ¿no? Algunos dirían que por el tipo de normas, las normas jurídicas son heterónomas, las normas religiosas son autónomas, provienen de una trascendencia. El nivel de institucionalización, pero también existe institucionalización en las religiones. Pensemos en la religión católica, que dispone de una gran estructura de carácter administrativo, ¿no? Centralizada en última instancia, nada menos que en un Estado exiguo, pero un Estado que es la Ciudad del Vaticano. Y bueno, también existen sus sanciones y existen sus castigos, nadie duda eso, ¿no? Así que no es tan fácil distinguir a veces el derecho de otros órdenes, ¿no? Esto es algo sobre lo que el manual insiste, ¿no? ¿Qué diferencia habría entre el derecho y la moralidad? Bueno, esta es, como sabemos, la gran cuestión que afronta la teoría del derecho durante siglos. Y quizás en este punto de nuestro estudio convendría comenzar a decantar el concepto de moralidad, porque muchas veces hablamos de moral en un sentido demasiado amplio, demasiado poco específico, y convendría comenzar a establecer algunas diferencias. Quizás la diferencia más importante, la más relevante para nosotros en el ámbito de la moralidad, sea la distinción entre moral social y moral crítica. ¿Qué es moral social y moral crítica? Bueno, podemos definir moral social como aquel conjunto de pautas vigentes en una sociedad con independencia de su corrección, con independencia de su racionalidad. Por ejemplo, en algunos momentos de nuestra historia, o en algunos países del mundo, en algunas
en algunas culturas, bueno, pues se han establecido sanciones tremendamente graves para ciertos delitos, por ejemplo. Por ejemplo, imaginemos que en algún lugar del mundo a una persona que robara se le castigara con amputarle el brazo con el que robó, ¿no? Podríamos decir que ese tipo de sanción y ese tipo de derecho, bueno, pues está respaldado por una moral social, porque la gente cree que eso es correcto, pero el hecho de que la gente crea que eso es correcto, es decir, que la moral social respalde esas ideas, no significa que sea racionalmente correcto. Desde este punto de vista, hay sanciones, como las torturas, como la pena de muerte, como ciertas penas infamantes, que podríamos decir están respaldadas por la moral social, es decir, son aceptadas aunque no sean correctas. Frente a la moral social o moral positiva, existe también una moral crítica, a la que también se la denomina a veces moral esclarecida, moral ilustrada, moral racional. La moral crítica se puede definir como el conjunto de pautas que son correctas o racionales con independencia de su vigencia, de su aceptación social. ¿De acuerdo? Así que si nosotros fuéramos los únicos que pensaran que, por ejemplo, cortarle el brazo a un ladrón, o si fuéramos los únicos que pensaran en una sociedad que practicar la ablación del clítoris a las jóvenes fueran prácticas aceptables, aunque fuéramos los únicos que discrepáramos, tendríamos derecho a decir que la moral crítica nos ofrece argumentos racionales para criticar a la moral social. Por tanto, tenemos la moral social, que es el conjunto de pautas aceptadas con independencia de su corrección o racionalidad, y la moral crítica, que es el conjunto de pautas correctas con independencia de su aceptación. Cuando nosotros estudiamos el positivismo jurídico, cuando nosotros nos inclinamos, y esta es la orientación del manual que utilizamos, era la orientación del profesor Luis Prieto, que no es indiscutible, podemos discutirla y existen muchos autores que lo hacen. Entonces, consideramos que el derecho se distingue de esos órdenes normativos de manera muy especial por el papel fundamental que tiene la fuerza en los ordenamientos jurídicos. Es decir, cuando nosotros tratamos de distinguir el derecho de otros órdenes normativos, como la moral, como la política, como la religión, entonces nos damos cuenta, nos diría el profesor Prieto, de que la fuerza es un elemento fundamental. La fuerza, el ejercicio de la fuerza, las sanciones, ¿no? El carácter coercitivo del derecho es algo que lo distingue de otros órdenes de forma muy fundamental. Este es un elemento esencial. Ahora bien, la fuerza puede ser contemplada por la teoría del derecho positivista de muchas formas. Y el profesor Luis Prieto, en su manual, alude en la página 17 a 3 posibles formas de contemplar el papel de la fuerza en el derecho. La fuerza puede ser fundamento del derecho, puede ser instrumento del derecho, puede ser objeto del derecho. Cuando la fuerza es fundamento del derecho, aludimos a la idea de que la fuerza se halla en el origen del derecho, de que el derecho se caracteriza por tener su origen en un ejercicio del poder, ¿no?, de quien tiene capacidad de imponerlo por la fuerza. Esta es una primera orientación, una primera visión del derecho, la que recibimos sobre todo
de las doctrinas llamadas imperativistas, como la de Hobbes o como la de Austin, ¿no? En segundo lugar, nosotros podemos contemplar la fuerza en el derecho como un instrumento, es decir, como algo que respalda. Las teorías coactivistas, como por ejemplo la de Austin, a la que me refería ahora mismo, son teorías que entienden que el derecho es fundamentalmente un conjunto de mandatos provenientes de un soberano que son obedecidas por los súbditos por un hábito de obediencia, nos dice Austin, y que están respaldadas por sanciones. Desde este punto de vista, la fuerza es el instrumento detrás del cual se hallan, detrás del cual, ¿verdad?, laten detrás del todo el derecho. Y finalmente, otros autores sostienen que la fuerza es el objeto del derecho, es decir, el derecho se caracteriza por regular el uso de la fuerza. Una clásica discusión que tiene su origen nada menos que en San Agustín, nos sirve para entender cuál es el orden de problemas que estamos aquí abordando y para qué sirven todas estas distinciones y estos conceptos, aunque insisto en que esta es una lección introductoria sobre lo que fundamentalmente veremos en las lecciones 27 y 28. Lo que se preguntaba Agustín es qué diferencia hay entre el derecho y las órdenes el conjunto de normas que rigen una banda de malhechores, ¿no? Desde un cierto punto de vista parecen lo mismo. Si se acerca por la calle un ladrón, un ratero, ¿no?, y me amenaza con una navaja y me dice la bolsa a la vida, ¿no? Bueno, pues lo que me está ordenando es que yo le dé mi dinero. Pero cuando llega el mes de mayo y debo acercarme a pagar mis impuestos por la declaración de la renta, debo pagar mi impuesto de la renta a las personas físicas. Bueno, en definitiva, el Estado hace algo muy parecido. Viene, por ejemplo, la ministra de Hacienda, aquí la tenemos, la señora Montero, ¿no? Y, bueno, no me dice la bolsa a la vida, pero dice la bolsa o una sanción considerable, tributaria. ¿Qué diferencia hay entre estas dos órdenes? Dame el dinero o bien te castigaré te infligiré daño, ¿no?, físico, o bien dame el dinero o tendrás una sanción tributaria. ¿Qué diferencia hay entre estas dos situaciones, ¿no? Bueno, podríamos hablar de dos argumentos, dos argumentos que utiliza Luis Prieto en su lección. Un argumento sería el argumento de la justicia. Según el argumento de la justicia, el derecho se diferencia de las órdenes de una banda de ladrones porque está al servicio de la justicia y el malhechor no está al servicio de la justicia, ¿no? ¿Cuál es la objeción a este planteamiento? Bueno, pues que alguien podría plantearse de forma fundada qué es justicia. Porque aquí cada cual tiene su idea acerca de lo que es la justicia. Y hay una segunda objeción. Y es que, bueno, muchos sistemas normativos tan jurídicos, evidentemente jurídicos para nosotros, ordenamientos jurídicos vigentes, pensemos en la Sudáfrica del Apartheid, en el derecho vigente durante el nacionalsocialismo, en el llamado Tercer Reich, ¿no?, en Alemania, Bueno, son sistemas que son claramente injustos, pero que no por ello pierden una apariencia de derecho, ¿no? Por tanto, un primer argumento para distinguir derecho y moralidad, el derecho de las órdenes de una banda de malhechores es la justicia, pero no es un argumento del todo concluyente. Hay que decir, sin embargo, que nada menos que
Hart, que es un positivista clásico, ¿no?, el autor del concepto de derecho, nos dice que él ve claras diferencias o una cierta diferencia entre la orden de un ratero y las normas que nos obligan a pagar impuestos. ¿Cuál sería la diferencia? Él, para explicar la diferencia, acude a nuestro lenguaje, a nuestra forma de referirnos, de describir ambas realidades. Si yo tuviera que contarle a un amigo lo que me sucedió con el ratero que me sacó una navaja y me pidió el dinero, yo le diría que iba paseando por la calle, por las calles de Toledo, y me asaltó un tipo y yo me vi obligado, yo le diría, me vi obligado a darle mi dinero. Sin embargo, cuando me llega el mes de mayo, junio, y yo debo ir a pagar mis impuestos, no suelo decir me vi obligado a pagar los impuestos, puedo hacerlo, pero normalmente afirmo tuve la obligación de pagar mis impuestos. Da la sensación de que mi actitud respecto a ambas, vamos a decir, transferencias de dinero son muy distintas. Cuando yo digo que me vi obligado a dar mi dinero, da la sensación de que yo no estoy aceptando esa norma, esa orden. Simplemente tuve que hacerlo por razón física. Por el contrario, cuando yo estoy diciendo tengo la obligación de pagar mis impuestos, estoy asumiendo, estoy aceptando que la norma tiene importancia para mí, que yo la acepto como algo que tiene un respaldo en cierta justicia, Es decir, la actitud parece distinta, ¿no? Bueno, habrá tiempo de hablar sobre esto, pero este es un primer argumento. Lo que distingue la norma de una banda de malhechores, de un derecho, pues podría ser un cierto nivel de justicia en el derecho. El segundo argumento es el argumento de la institucionalización. ¿Qué distingue el derecho de las normas de una banda de malhechores? Bueno, podría ser que mientras que los malhechores, no hacen más que dictar normas de forma un poco caótica y violenta, en cambio el derecho hace estas cosas de forma muy ordenada, en un esquema institucional muy complejo. Pensemos en la gran administración del Estado, en esa gran red territorial de entidades que se encargan de organizar el derecho. Bueno, quizás este fuera un elemento importante. La institucionalización del derecho marca una diferencia muy importante con respecto a otros sistemas normativos que también son sistemas normativos, nos dicen lo que hay que hacer. Pero el derecho lo hace de una forma especial, de forma altamente institucionalizada. ¿Qué objeción habría a este argumento? Bueno, también algunas organizaciones terroristas, algunas revoluciones se organizan de forma altamente institucionalizada, pero no llegan a suscitar en nosotros la idea de que sean derecho propiamente sus sistemas normativos, ¿no? Por tanto, no hay claridad, ¿no? En cualquier caso, se trata de dos indicios importantes, dos argumentos importantes para separar ambos órdenes normativos, el hecho de la posible justicia o el nivel de justicia en el derecho y el mayor elevado nivel de institucionalización. Cuando nosotros hablamos de estas cuestiones, hay de todas formas un par de casos difíciles, ¿no? Hay un par de casos difíciles de los que nos habla el profesor Prieto en su manual. Uno es la Iglesia Católica, ¿no? Cuando nosotros contemplamos cómo funciona la Iglesia Católica, nos encontramos con un sistema altamente institucionalizado, ciertamente sin capacidad de ejercer fuerza como lo hace un Estado, ¿no? Pero, bueno, la Iglesia Católica, desde este punto de vista, se asimila por el lado de su institucionalización al derecho, ¿no? Y por otro lado tenemos otro caso también delicado, el derecho internacional público.
que cuenta con la ayuda de la fuerza, pensemos en las fuerzas que se despliegan en el ámbito internacional para intervenir en otro Estado, por ejemplo. Eso se hace mediante el derecho internacional público, pero en muchas ocasiones no existe institucionalización porque, bueno, esto puede suceder sin el concurso de una gran red, ¿no?, de instituciones como tenemos, por ejemplo, en el ámbito de un Estado, ¿no? Precisamente lo que caracteriza el ámbito internacional, transnacional, supranacional, es que, bueno, tiene un carácter relativamente inorgánico. No hay, como diría Kant, no hay alguien que garantice que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. No hay alguien que haga eso. Eso existe dentro de los estados, pero no fuera. Por tanto, en el ámbito internacional asistimos a la situación inversa a la de la Iglesia Católica. Nos encontramos con un orden con fuerza, los estados ejercen fuerza entre sí, pueden hacerlo, pero apenas hay institucionalización. Bueno, Luis Prieto, que es un autor positivista, como digo, afirma que la diferencia esencial entre el derecho y el código de una banda de malhechores, bueno, se puede establecer en el uso de la fuerza, en un cierto nivel de institucionalización, y para él el derecho existe fundamentalmente cuando es eficaz, por esa misma razón, porque mediante la fuerza podemos imponer unas normas jurídicas que de otro modo no tienen ninguna manifestación exterior relevante, ¿no? Decía Jering que, bueno, un derecho sin sanciones es como una llama que no quema, ¿no? Bueno, pues un poco esta es la idea. Un derecho que fuera meramente un sistema normativo vinculado a la justicia, pero sin capacidad, sin fuerza para imponerse, pues probablemente no sería un derecho para nosotros, ¿no? Y sin embargo, queda siempre la idea, siempre queda la pregunta, porque a pesar de que ello sea así, a pesar de que nosotros veamos el derecho como una manifestación de fuerza, es inevitable plantearse que el derecho finalmente apela siempre a una cierta corrección. Al mismo tiempo que es una manifestación de fuerza, nos parece una manifestación de corrección, de justicia. Y por eso se trata, porque estamos ante dos intuiciones que no nos parecen desacertadas, pero que no son compatibles, ¿no? Es por eso que llevamos siglos hablando sobre esta cuestión y por eso seguiremos hablando en este curso del problema central de la teoría del derecho, que consiste en, bueno, cuestionarnos si existe o no una relación conceptual necesaria entre derecho y moral. Muchas gracias y hasta pronto.